Hola, como siempre, estoy encantado de empezar un nuevo programa en el día de hoy. Se llama Carta Blanca y entonces, bueno, pues este título pues que hemos inventado, digamos así, pues en primer lugar a mí me gusta bastante y espero que la razón pues también les pueda llegar a todos ustedes, ¿no? Entonces, en ese sentido, e incluso haciendo un pequeño recuerdo a la música que hace unos momentos estaba sonando en el estudio, esa bonita canción y tan clásica de que si una paloma llega a tu ventana, pues trátala con cariño, que es tu persona, ¿no? O la mía, o la de cualquier persona. Entonces, en ese sentido, quiero decir que vamos a intentar hacer otra serie de programas de este Carta Blanca con el mejor ánimo y, por supuesto, con el mejor cariño del mundo, lo más abierto posible para todos ustedes. Y también les tengo que decir en ese sentido que tienen la mejor oportunidad pues para de una vez por todas pues quitar a esta persona que les está hablando de una vez por todas, ¿no? En el sentido de que ustedes tienen la oportunidad de hacer un programa pues lo más abierto posible, porque creo que nos faltaba dar ese servicio hacia sus personas que ya llevan un tiempo pues siguiéndonos de una manera u otra, pues intentando colaborar, mandando sus preguntas, lo que quieren saber sobre cualquier tema que de la forma más cariñosa, más suave o más fuerte, o como ustedes quieran, y sobre todo más abierta, pues aquí día a día les iremos contestando, ¿no? Entonces eso lo podrán ir haciendo mandando sus cartas y sus preguntas escuetas, porque claro, tampoco podemos dar aquí pues como una clase, digamos así, o una conferencia grande, ¿no? Sino preguntas claras y concisas sobre el tema que ustedes quieran, ¿no? Entonces ya con eso ya iremos cogiendo, pienso, un dinamismo en el programa, e incluso gracias a su participación más directa, que creo que, repito, que faltaba, pues podrán participar de una forma pues más amena y más cariñosa, digamos así, ¿no? En ese sentido, pues por supuesto que la intención que aquí tenemos es que todo lo que ustedes pregunten, pues aquí se les va a contestar de la forma, pues por supuesto, más sincera. Y si hay alguna cosa que no podemos contestar, o en este caso no puedo contestar porque no la sé, pues ya me permitirán el lujo de pues no contestarla, porque, vamos, previamente, por lo menos por respeto y por cariño, pues se dirá esa pregunta, pero en ese sentido, pues una cosa que no se sabe, pues lógicamente, pues no se puede contestar, ¿no? Entonces, para abrir el programa de hoy e intentar incentivarles, y a ver si lo conseguimos, pues vamos a hablar sobre salud, dinero y amor, por ejemplo, ¿no? Que parece ser, incluso se han inventado canciones y nos han cantado desde hace tiempo, que son las tres cosas que parece ser que al ser humano o a todas las personas pues les afecta de una manera u otra, ¿no? Entonces, bueno, esta humilde persona que les habla a través de las cámaras, pues salud no tiene mucha, dinero tampoco, y amor, pues en fin, como la canción, ¿no? Pues me trata la vida como gato panza arriba, ¿no? Entonces ya estos 2 o 3 o 4 minutos que han pasado, pues ya podíamos terminar el programa, ¿no? Pero quizá, aun siendo o no siendo la persona más adecuada para hablarles personalmente de estas cosas, que tampoco tienen mucha cabida, pues vamos a intentar, a través de Duzón Televisión, aunque es una cadena más o menos especializada en este tipo de medicina fundamentalmente, o lo que rodea pues al ser humano, pues intentamos de una forma u otra pues informar sobre este aspecto, ¿no? Entonces, sobre salud, pues bueno, salud ya todos deberíamos saber o estamos acostumbrados, ¿no? Es lo que más nos preocupa, porque evidentemente como ese radio de paraguas, pues todos vamos al mismo sitio, ¿no? Salimos por el mismo sitio y todos vamos a parar al mismo sitio, ¿no? Pero precisamente en ese itinerario es lo que ahí nos va afectando pues un montón de cosas, y precisamente nuestra gran preocupación, la de todos, incluso pues yo como enfermo también, pues me preocupa que ese itinerario, hasta que llegue ese momento, pues sea por lo menos lo más dulce o lo menos fastidioso posible, ¿no?
En cuanto a dinero, pues yo la verdad es que sobre ese particular no entiendo. Yo no soy economista y yo no soy capaz de llevar ninguna economía porque para mí nunca me ha gustado. Pero sí que podemos referirnos un poco a esta etapa de la vida en que nos preocupa pues, sacar cuanto más dinero posible pues, para intentar vivir mejor, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo no voy a hablar, repito, sobre economía porque, por supuesto, no soy quien para hablar. Pero, en ese sentido, podríamos decir que podemos hablar sobre la profesión o qué nos podemos dedicar para poder llevar a cabo o poder conseguir una economía que nos permita cubrir las inmensas o las pequeñas necesidades, depende de cada cual, incluso pues, otras tonterías que, tal y como van los tiempos, pues es evidente que con la economía de mercado y con las cosas que se inventan y los socios y las cosas, pues ya nos va exigiendo de una manera u otra, ¿no? Y en cuanto al amor, pues bueno, pues eso es un sentimiento que pienso que en el ser humano es fundamental y ya depende también de cada persona, pues lo puede desviar, pues bien hacia una persona, hacia los demás o hacia una idea, en fin, hacia eso ya depende, es un poco en el sentido más filosófico de la palabra, ¿no? Al menos así lo entiendo yo. Entonces, sobre salud, ya cuando vamos entrando en años, y la verdad es que todo esto que les puedo decir no es otra cosa que referido, ya me perdonan por ello, pues a lo que a mí me está pasando, ¿no? Han pasado ya unos cuantos, bastantes años, entonces alguna pequeña opinión podemos tener. Entonces, sobre salud, yo la verdad que cuando tenía 20 años no sabía lo que era salud, porque me encontraba perfectamente bien. En ese sentido, cuando tengo ya pues casi el doble, pues entonces ya me voy enterando un poquito más por la parte que me afecta, y es por lo que les puedo contar lo que es salud. Entonces, salud era cuando yo tenía 20 años, ahora está un poco más deteriorada porque algunas bofetadas, pues como es lógico, ya nos han ido dando pues, la vida por una razón o por otra. Entonces, en ese sentido es como es todo tan sumamente relativo, incluso como esta medicina, y que es todo, no es ningún término, es absoluto, en el sentido de decir, bueno, pues, ¿por qué yo tengo salud ahora o por qué antes tenía salud? Pues ya podemos pensar o ya estoy pensando que antes yo estaba muy sano porque quizá ahora no estoy tan sano. Entonces, siempre es el término comparativo por el que decimos, otros ejemplos también podemos decir que ¿por qué yo soy feo? Pues lógicamente yo soy feo porque hay una persona que es más guapa que yo y por esa diferencia pues ya vamos catalogando o vamos midiendo de alguna manera natural pues todos estos términos, ¿no? O ¿por qué yo soy más bajito? Porque lógicamente mi compañero pues me saca 10 centímetros y cuando estoy al lado de él yo tengo que estirar un poco el cuello, ¿no? Entonces, sobre lo que he intentado aprender como persona, sin referirme a absolutamente nada, aunque sí que me puede influir un poquito en la forma de hablarles a ustedes, en el término de salud, es pues, las condiciones físicas y psíquicas y ambientales por las que yo me puedo encontrar bien, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues ya es como lo que les decía hace un tiempo, que yo gano salud, por ejemplo, pues trabajando mucho. Quiere decir que yo he nacido pues, para trabajar y el que solamente se dedica a trabajar es que no sabe hacer otra cosa, ¿no? Entonces yo me puedo sentir perfectamente bien, pues dedicándome a una actividad física o intelectual o llámese lo que quieras, trabajando, invirtiendo mi tiempo pues para estar mi cabeza más despejada, sintiéndome, dando más servicio pues, a una serie de personas, en este caso, pues, bueno, lógicamente, pues, a enfermos, ¿no? Si fuese pastor, pues sería pues, cuidando pues, un montón de ovejas y que haya mejor producción, etcétera, etcétera, ¿no? O cualquier otra profesión, siempre enfocando precisamente en ese sentido, ¿no? Entonces, yo les decía, como en otras ocasiones, que yo cuando empecé ustedes se recordarán, ¿no? Que era de una forma, lo intentaba decir de una forma
más o menos graciosa, que cuando vio una persona que estaba sangrando por la nariz, entonces eso significaba ya que algo no va bien dentro de mí. Y precisamente no es cuestión de que yo coja, si estoy sangrando, pues rápidamente, bueno, pues tendré que ponerme un pañuelo aquí porque si no ya pues, me va a manchar la camisa, ¿no? Pero que la cuestión no era hacerme un taponamiento nasal o quemarme este área e incluso pues seccionarme o pues cualquier vena que haya por ahí dentro, sino que eso vendría a ser algo así como que alguna emoción o algún ambiente o algún factor externo junto a mis condiciones interiores estaba haciendo que yo estuviese dando ese síntoma por el que yo no estaba bien y estaba perdiendo mi salud, ¿no? Entonces, evidentemente, pues yo ya he empezado a ser una persona enferma y, por tanto, todas, ya independientemente si yo tengo mejor traje, o tengo mejor coche, o tengo más dinero que absolutamente nadie, pues lo principal en ese sentido va a ser que yo estoy chorreando sangre por la nariz. Entonces todas mis fuerzas y todo mi conocimiento de saber sobre todo qué es lo que me está pasando, o bien orientándome por alguna persona qué es lo que me está pasando, es erradicar sobre todo la causa fundamental. No es cuestión de estar así, ¿no?, constantemente, encima con una voz gangosa, para que no sangre más y por lo menos ya la sangre ya no me sale por la camisa, ¿no?, sino que ir directamente a cortar esa emoción o ese factor externo, cuidar un poquito más o sacar desde dentro lo que me está, en definitiva, machacando la salud, ¿no? En cuanto a dinero, desde luego ahí nada vale, en el sentido, si no hay salud, como decía aquel, pues ya prácticamente no nos sirve de absolutamente nada todas las cosas materiales que podemos tener alrededor, porque evidentemente ya no estamos en la mejor condición para saber valorar todo eso, ¿no?, o incluso de haber perdido cosas más importantes. Entonces es un poco, como decía el dicho de los tres pensamientos distintos de las tres generaciones distintas, ¿no? Como decía el chico joven que siempre está pensando en ese amor, ¿no?, cuando se enamoraba por primera vez, pues quizá pues de los 15 a los 20 años conocía ese primer amor en el que todo para él era sentimiento aflorado hacia el exterior, hacia una chica, porque estaba en esa época de la vida donde empezaba a despertar y sobre todo a sentir un montón de emociones que le hacía manifestar de esa manera, ¿no? Sin embargo, su padre, pues con 40 años, digamos, ya estaba en plena producción, en plena apogeo de su profesión, y su pensamiento fundamental era en conseguir cuantas más cosas materiales a través de su profesión, precisamente, pues mejor, porque estaba en la época de su economía o en la etapa de su dinero. Y sin embargo, en la misma casa vivía otra persona más mayor, en este caso el abuelo, en que por su edad y por su filosofía, digamos así, o por su experiencia personal, ya había pasado de esa etapa de los 20 años, de tantos amores, quizá incluso estaba viudo también, ¿no?, de esos amores de la pubertad. Por supuesto, aquella época en la que tenía que hacer 14 o 15 horas y estar muy estresado y ganar más dinero y machacar más, etcétera, etcétera, pues parece ser que a él ya pasaba de todo esto, el sentido ya no iba por la economía pura y dura, que entonces ya ante su sosiego que le puede dar sus años, pues ya estaba pensando en lo que al término de sus días o al término de sus años, lo que le podía decir exactamente pues su experiencia personal, ¿no? Entonces es posible que a su nieto le dijese, pues mira, que tampoco es cuestión de que estés todo el día echando margaritas por el cerebro, ni pensando que todo es muy bonito y todo es muy bueno, porque esto no es así, sino que en tu tiempo, pues, yo qué sé, el consejo de ese abuelo le podría decir que es un poco todo como muy relativo, ¿no? Es cuestión de estar estudiando, pues, lo que tengas que estudiar, o trabajando o aprendiendo, lo que sea, también en la época de diversión, cuando estás más fuerte, y tampoco vería con
un punto de vista muy distinto a lo que está haciendo su propio hijo, que es estar machacándose precisamente en esa época de esos 40 años, porque quizá estaba pasando o estaba llegando al clímax de su edad, precisamente de mayor producción, o quizá estaba pasando ya a una etapa en que su cuerpo físico y su cuerpo emocional o biológico pues estaba llegando pues quizá a los últimos esplendores, y a partir de ahí iba a declinar y a convertirse precisamente en ese anciano, ¿no? Es un poco como el chiste, ¿no?, que decía que, claro, cuando somos jóvenes todos decimos, bueno, ayer estuve con una chica y me estuve riendo pues 3 veces y casi sin abrir la boca, ¿no? Entonces ya otra persona de esos 40 años pues está hablando diciendo, bueno, anoche estuve en un restaurante y me comí esto, y luego me fumé un puro habano, me tomé una copa, oye, siempre hablando como siempre de esos gustos materiales, ¿no? Y sin embargo aquel anciano, cuando se junta con don Cosme, pues le dice, oye, pues mira, yo parece que hoy estoy estupendamente bien, porque es que resulta que ayer hice cacas, ¿no? Porque ya llevaba estreñido pues 10 o 12 días. Y ya por fin, quiero decir con eso, y si me han permitido el chiste, que esas tres etapas de salud, dinero y amor, pues está mucho con los 3 pensamientos, con las 3 actividades, precisamente en tan distintas, que eso va un poquito con la edad, ¿no? Entonces, para ser, bueno, si todos tuviésemos 25 años, si tuviésemos capacidad de pensar o experiencia de un anciano con 70, seguramente pues el mundo iría de otra manera, e incluso seguramente que a los 60 años no íbamos a llegar, la inmensa mayoría de los ancianos, pues estreñidos, ¿no?, o con dolor de próstata o cualquier otra enfermedad, porque sabiendo precisamente eso ya nos cuidaríamos muy mucho el no llegar tan sumamente deteriorados, el no habernos dejado machacar emocionalmente a órganos y vísceras, bueno, o al cuerpo físico, que desde luego es la única maquinaria que tenemos para toda la vida, ¿no?